Hermanos, feliz noches. Amén. ¿Se acuerdan de lo que le dije ayer? Amén. Vamos a ver. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Amén. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Amén. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, esperar la venida de Cristo. Como ya el hermano dijo, voy a tener ese privilegio de estar con ustedes durante toda esta semana. Y es de grata bendición para mí pasar una semana aquí al lado de ustedes. Espero que no se aburran conmigo rápido. Como ustedes pueden ver, el título de la campaña, ¿cómo dice? Cristo el plan de salvación. Vamos a hacerlo más dinámico. De esta hilera vamos a decir Cristo y de esta vamos a decir el plan de salvación. Pero que se escuche fuerte. Cristo el plan de salvación. Cristo el plan de salvación. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo es el plan de salvación? Amén. Amén. Cristo el plan de salvación. Pero, ¿no se han preguntado por qué es Cristo el plan de salvación? En el libro de la hermana White, la historia de la redención, en el capítulo 5, encontramos todo el procedimiento que Cristo tuvo que hacer el capítulo se llama El plan de salvación. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y no había vía de escape para el ofensor. Toda familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodeaba al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces se encerró el glorioso resplandor que rodeaba al Padre, y cuando salió la tercera vez se le pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Amén. Amén. Ya estábamos perdidos. Ya no había nada que hacer con nosotros. Ya no había oportunidad. La creación estaba perdida. Todos íbamos a descender a la muerte por la consecuencia del pecado, por la consecuencia del error que habíamos cometido. Pero miren todo lo que tuvo que hacer Cristo. ¿Cuántas veces entró Cristo al Padre? 3 veces. 3 veces le rogó Cristo al Padre para que lo dejara venir a esta tierra y morir por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para valorar ese sacrificio? ¿Qué estamos haciendo nosotros para valorar todo ese sacrificio que Cristo vino a padecer aquí a esta tierra? El Señor se humilló ante la humanidad, se humilló ante el enemigo, pero lo importante fue que salió victorioso. Amén. Hoy vamos a estudiar, oír la predicación del Evangelio. Y yo quisiera que tuviéramos en cuenta estos títulos, porque al final los preguntaré. ¿Cómo se llama el de hoy? Oír la predicación del Evangelio. Oír la predicación del Evangelio. Y yo quiero que utilicemos nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10.
Busquemos rápidamente en Lucas 7, del 1 al 10. ¿Qué historia se encuentra ahí? En mi Biblia dice el título: Jesús sana al siervo del centurión. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. ¿Qué es un centurión? Hablemos ahora de la actualidad. ¿Qué es un centurión? Hagamos de cuenta que es un comandante, es un general, es una persona que tiene al mando muchas otras personas. Pero me llamó más la atención el versículo 3 cuando dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Oyó. Oír. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es oír? Es escuchar. Oyó hablar de Jesús. Y él enseguida oyó hablar de Jesús, y enseguida ¿qué? Llamó, le mandó unos mensajeros a Jesús para que vinieran a visitar, para que Jesús viniera a visitar a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre era importante en ese entonces. Era un hombre el cual le gustaba como colaborarle a la gente. Se sentía amado por la gente. Pero este hombre envía a estos mensajeros. Yo me imagino la actitud de Jesús. Jesús predicándole a la multitud, y llegan estos hombres y le dicen: el centurión tiene su siervo enfermo. Y Jesús predicando, fue como que ellos como que entraron en desesperación y que le dijeron a Jesús: es necesario que tú vayas, porque si tú no vas, este hombre ha sido bueno con nosotros, nos hizo una sinagoga, nos quiere. Como queriendo que Jesús, por medio de lo que él había hecho, Jesús le sanara. Pero déjeme decirle que Jesús no sana por interés. Jesús no sana porque tú eres bueno, o porque tú tienes dinero, porque tú tienes algo a tu mando. Jesús sana porque tú crees en él. Amén. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Este hombre había oído de Jesús, había oído lo que Jesús predicaba, sabía que había un Jesús que predicaba, que sanaba enfermos, y él creyó en él. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Imagínense las palabras de este hombre. Pero dice el texto más abajo que Jesús quedó maravillado con eso. Jesús, fue tanta la impresión que sintió que al oír esto se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Y solamente había oído hablar de Jesús. Hermanos, nosotros hoy no tenemos la oportunidad de tener a Jesús aquí a nuestro lado con nosotros. Pero Él dejó su mensaje, Él dejó su palabra. Y nosotros solamente con leer su palabra estamos escuchando la voz de Jesús. Amén. Cristo, cuando estaba en esta tierra, Él se encargó de predicar el Evangelio. Se encargó de que la gente creyera, de que la gente se convirtiera. Cristo sembró la semilla.
Esa semilla que Cristo sembró se la esparció a los discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? La esparcieron a todo alrededor, a todo el mundo. Esa semilla creció, se multiplicó y se esparció por todo el mundo. Fue tan buena esa semilla que llegó a lo que nosotros hoy conocemos, los pastores, los hermanos, los ancianos, los diáconos de la iglesia, las diaconisas. A cada uno de los miembros de la iglesia actual les llegó esa semilla. Esa semilla que se sembró en un pasado está aquí con nosotros todavía. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué debo hacer yo para que esa semilla crezca también y se reproduzca? ¿Qué nos dice el libro de Marcos 16:15? Marcos 16:15. Vamos a ver cuál es ese objetivo, el cual debemos de tener nosotros para que esa semilla se reproduzca, para que esa semilla siga creciendo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros como hermanos de la iglesia? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio por todo el mundo. A toda persona que desee escuchar de su palabra. Ahora, el Señor nos dejó esa misión. El Señor nos dijo: esparcid. Es hora de que recibes el mensaje y que lo pases a otra persona. Recibes el mensaje y no te quedes con él. Llévaselo a otro. Y por eso estamos hoy aquí. Por eso estamos en este lugar. Y por eso nos tomamos la tarea de invitar a alguien para que viniera a escuchar, así como nosotros una vez escuchamos el mensaje. Y ahora recordemos dónde teníamos la lectura bíblica. ¿Quién recuerda dónde la teníamos? ¿Nadie? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice, hermanos? Una persona que lo lea. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, de cuál es lo que nosotros debemos de seguir haciendo. ¿Cómo vamos a seguir nosotros cumpliendo esa misión? Primera de Corintios 1:21, ¿qué dice? ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Como el mundo mediante su sabiduría no reconoció la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la perdición, de la predicación. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios. El Señor Jesús estuvo en este lugar. El Señor Jesús vino a esta tierra. La gente no lo aceptó. La gente no creyó en Él. La gente se burló de Él. Puesto que el mundo no aceptó a Jesús. Ahora, nos sigue diciendo más abajo, a través de las obras que manifestaban su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque la gente te diga que es para loco leer la Biblia, aunque la gente te diga que es para loco venir a la iglesia, que eso no tiene ningún sentido, que realmente no tiene ningún propósito, no la vas a entender, no la vas a comprender. Déjame decirte que si tú lees la Biblia, si tú oyes la palabra de Dios, tú vas a ser salvo, porque eso fue lo que Cristo dejó la palabra, y por medio de la palabra tú escuchas el mensaje, y por medio del mensaje tú crees y eres salvo. La gente no aceptó a Jesús, no lo valoraron, a pesar de que Jesús estaba con ellos, a pesar de que Jesús estaba en medio de ellos, no lo reconocieron, no lo aceptaron. Pero la gente hoy en día no tiene ese privilegio de tener a Jesús aquí presencialmente. Pero
Él nos dejó su palabra. Él nos dejó su mensaje. Él nos dejó esa esperanza, la cual nosotros debemos de seguir, debemos de creer. Escuchar su palabra para Dios es un privilegio que nosotros leamos la Biblia. Para Dios es un regocijo cuando nos ve leyendo la Biblia, cuando nos ve escuchando, cuando el hermano nos dice, ven, te invito a la iglesia, y tú vienes a escuchar, a oír. Porque la palabra es la palabra que salva. Es la palabra la que te da, esa palabra es la que te ayuda a mostrar, la que te mira, la que te muestra dónde vas a tener la vida, dónde puedes encontrar la salvación, dónde vas a tener vida. Y no es vida pasajera, vas a tener vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14 dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Si tú quieres ser salvo, si tú quieres solamente invocando el nombre de Jesús, quieres obtener salvación. Pero déjame decirte, si tú no crees en Él, si tú no comienzas a hacer su voluntad, si tú no comienzas a seguir los pasos los cuales Él ha dejado, no hay ninguna excusa. No hay excusa para decirle al Señor, no sé. No hay excusa para decirle al Señor, nadie me predicó, porque en estos momentos, en esta noche viniste aquí a escuchar el mensaje. Así que ya no hay excusa. Cuando Cristo venga no puedes decirle, Señor, es que a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló, porque ya estás aquí. Y cuando estás aquí estás dando el primer paso, que es oír la palabra de Dios. Porque estás escuchando, estás oyendo, y tu fe empieza a crecer. Versículo 17 del mismo capítulo. Así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que comienzas a escuchar, a medida que comienzas a captar, a medida que comienzas a leer la Biblia, empieza a crecer tu fe. Empieza tu fe a aumentar. Y es donde empiezas a ver a Jesús como tu amante Salvador. Es donde empiezas a ver a Jesús como el único, como el Dios que todo lo puede. Querido hermano, querido amigo, si estás aquí en este momento, es porque estás sediento de escuchar. Es porque quieres que el Señor comience a hacer un cambio en tu vida. Es porque quieres que el Señor comience a mostrarte una salida. Es porque quieres que el Señor comience a guiar tu vida. Es porque quieres que el Señor comience a darte esa paz que tanto necesitas. Es el momento. Es el momento de decirle al Señor, Señor, quiero que mi fe aumente. Quiero que mi fe siga, prospere. Quiero estar al lado tuyo. Pero si hoy escuchas su palabra, no endurezcáis tu corazón. Quizás el Señor en estos momentos te esté hablando y te esté diciendo, es una buena decisión el que hayas venido esta noche. Pero comienzas a debatir entre dos pensamientos. No sabes qué hacer. No sabes qué decisión tomar. Pero Él te está diciendo, si hoy escuchas su palabra, no endurezcas tu corazón. Sigamos buscando en nuestra Biblia en el libro de Hechos 2:22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí Él está hablando al pueblo, que oyeran lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había hecho cuando estaba en esta tierra, que Jesús
Era un Dios maravilloso, consejero, un Dios que nos ama, que quiere nuestro bien, un Dios que quiere que tú seas salvo, un Dios que quiere que tú no te pierdas. Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro nuevamente le habla a la multitud y él les dice y nuevamente les habla de Jesús y ahí les toca el bautismo, se va más allá aún. La gente comienza a escuchar, la gente comienza a saber de Jesús. ¿Cuántas veces te han visitado? ¿Cuántas veces han llegado donde ti, te han hablado? Te han dicho, es que mira, es hora de que tomes una decisión. Es el momento de que te despegues de lo material, te despegues de lo que realmente no funciona y te liberes en Dios. Comiences una nueva vida con Dios. Sigamos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, del verso 5. Vamos a ver estos testimonios, los cuales se hablaba de las personas que escuchaban la palabra de Dios. El verso 5 nos dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba Felipe? ¿De quién predicaba Felipe? De Cristo. Felipe predicaba. Felipe iba de lugar en lugar predicando. La gente escuchaba. La gente creía. Algunos creían, otros no. Pero esa era la misión. Esa es la misión que nosotros tenemos como cristianos. Esa es la misión que nosotros tenemos como evangelistas. Predicar. Dejar la semilla. Así como Jesús la sembró en los apóstoles. Y los apóstoles se encargaron de repartirla por todo el mundo. Así nosotros también en estos momentos, a recibir la semilla, la estamos esparciendo. La estamos dando a conocer. Y tú estás ahí escuchándola. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces la gente oía a Felipe, creyó en Felipe y se bautizaron. Sigamos en el capítulo 10. Capítulo 10, verso 34. Capítulo 10, verso 34 del mismo libro de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona. Verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro nos enfatiza diciendo, Dios no hace excepción de persona. Es que ahora tú no quieres ser de la iglesia porque el Señor de pronto no te va a aceptar porque tienes un pasado muy oscuro. Tú ahora no quieres participar en la iglesia porque el Señor tú dices, es que el Señor no creo que me perdone. No creo que el Señor realmente transforme mi vida. No creo que el Señor me acepte como soy. Quizás no tengo dinero. Quizás es porque tengo mucho dinero y no creo que el Señor me quiera con tanto dinero, porque Jesús empieza a abrirte tu corazón y tú comienzas a entender las preguntas, las dudas que tiene el Señor, comienza a resolvértelas. Cada inquietud, cada cosa que tú cada vez empiezas a leer la Biblia, empiezas a sentir ese deseo de estudiarla, el Señor comienza a aumentar tu fe. El Señor comienza a crecer cada día más en ti un espíritu de amor, un espíritu el cual será transformado. Es el momento de que tú, ahí sentado donde estás, ya escuchaste el mensaje, ya escuchaste la palabra, ya empiezas, ya das el primer paso. Y el primer paso que tú comienzas a dar es el venir aquí a la iglesia a escuchar el mensaje, el venir aquí a la iglesia a poder entender lo que el Señor está transmitiendo. Entonces ya das el primer paso en tu vida. Y cuando tú comienzas a dar el primer paso en tu vida, el Señor comienza a trabajar en ti. El Señor entonces comienza a hacer efectivo en ti ese plan de salvación.
Ese plan que Él quiere contigo, porque Él no quiere que tú y yo nos perdamos. Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento.